con ustedes el lenguaje cognitivo. ¿Sabías que Noam Chomsky, lingüista generativista y escritor, decía que el lenguaje es autónomo, no dependía de la memoria, atención o razonamiento? Y además de esto, ¿sabías que existe una rama de la lingüística en donde se explica que el significado no es composicional? Existen fenómenos prototipos y no existe el binarismo en el significado de las palabras. Introducción. Durante el siglo XX, época donde hubo un mayor auge lingüístico, una corriente como la de la lingüística cognitiva era bastante difícil de proponer, ya que rompía con varios paradigmas ya establecidos. Paradigmas como el modularismo, la lógica y el innatismo. Además, se basaba totalmente en experimental y funcional, y tenía como tres grandes postulados a: el lenguaje no constituye una facultad cognitiva autónoma. La gramática implica una conceptualización y el conocimiento sobre el lenguaje surge de uso propio. Con estas posturas, entonces, ¿por qué considerar a la lingüística cognitiva como una rama de esta ciencia? Pues para ello está el presente video. Orígenes. Es en la mitad del siglo XIX en donde Chomsky, el generativista, postulaba que es imposible explicar el lenguaje sin recurrir a constructos mentales. Es entonces donde el innatismo y universalismo se vuelven parte de la lingüística humana como principio chomskiano. Pero estos aspectos eran tan abstractos que dejaban de lado todo lo práctico y funcional, y aspectos como lo cultural, histórico, psicológico y social. Además de esto, teníamos al estudio del significado, debido a que explicar el lenguaje sin tener en cuenta el significado era muy complicado. Para ello, tenemos a cuatro grandes representantes como George Lakoff, Leonard Talmy, Charles Fillmore y Ronald Lengeker, y con sus tres principales obras: Metaphor We Live By, de 1980, Foundations of Cognitive Grammar en 1986 y finalmente Women, Fire and Dangerous Things en 1987, es que se abre ese nuevo paradigma en contra del generativismo. Pero no fue hasta 1989, con el Congreso Internacional de Duisburgo, Alemania, que la lingüística cognitiva se forma como una rama de la ciencia social del lenguaje. En la actualidad, es una corriente de la ciencia social del lenguaje. Tiene un objeto de estudio definido con principios históricos y metodológicos. A continuación les pasaré con mi compañera Yalixa y su parte de fundamentos. Fundamentos teóricos y metodológicos de la lingüística cognitiva. Como se mencionó, la lingüística cognitiva propuso un cambio paradigmático en lo referente a las dos tradiciones filosóficas preponderantes: el objetivismo y el experiencialismo, y su relación con la realidad y el lenguaje. Entonces, desde una consideración real netamente objetiva, marcada por la veracidad o falsedad absoluta, se optó por una formulación experiencial, donde el lenguaje e incluso el mundo tienen significado solo y exclusivamente porque los seres humanos se lo confieren a través de la referida interacción. Desde esta visión, y de acuerdo con Ibarretxe y Valenzuela, uno de los axiomas más significativos de este paradigma lingüístico es el que tiene que ver con la concepción del lenguaje en tanto capacidad integradora relacional de las tareas cognitivas humanas. Con lo expuesto, se evidencia que el lenguaje no constituye una facultad cognitiva autónoma, sino que éste va a depender de otras posibilidades relacionales, entre las cuales destacan las cognitivas de percepción, conceptualización, categorización y las senso-experienciales. En ese orden de ideas, y según lo expresado por Ibarretxe y Valenzuela, la lingüística cognitiva formula como principios fundamentales los siguientes:
El lenguaje no es una facultad autónoma, independiente y distinta del resto de los procesos cognitivos y senso-perceptivos, lo que conlleva al rechazo del modularismo e innatismo. Todo concepto está basado en una estructura denominada dominio conceptual. Esto quiere decir que todo concepto debe estar cimentado en una prototipización en cuanto a la información compartida. La relevancia del aspecto semántico del lenguaje en las tareas de análisis y descripción de fenómenos lingüísticos cobra una importancia esencial, puesto que este es fundamental en el abordaje del lenguaje. No es posible establecer una separación categórica entre el significado lingüístico y el significado extralingüístico. La corporeización, comprendida como la configuración corporal capaz de la elaboración de categorías a partir del aparato sensomotor humano. Y por último, el lenguaje, basado en su uso regular en relación con la realidad del sujeto. Teorías generales y modelos gramaticales. En teorías generales tenemos teoría de prototipos, la semántica cognitiva y la teoría de la metáfora. En cuanto a la teoría de prototipos, siguiendo a Cuenca en 2013, se basa en un proceso de categorización no tradicional de conceptos dados por las relaciones lexicales que guardan un nivel de semejanza de familia y de constitución prototípica y periférica. En la semántica cognitiva, esta busca una interacción entre el significado denotativo y enciclopédico desde una aproximación pragmática que dé razón de la relación entre lo convencional y lo no convencional del lenguaje. Con la teoría de la metáfora se pretende concebir a la metáfora más allá de un tropo literario y se le otorga una función cognitiva mediante la cual se lleva a cabo procesos mentales de procesamiento de información abstracta a partir de conceptos concretos. Ahora con los modelos gramaticales tenemos la gramática cognitiva y la gramática de construcciones. La primera, siguiendo a Langacker en el 91, señala que la gramática es un conjunto organizado de unidades simbólicas, resultado de la asociación de un polo semántico y un polo fonológico, donde forma y función van juntas, es decir, no se concibe que la forma se dé independiente del significado ni de la función, lo que evita una disección separatista entre significado y sentido, al igual que la posibilidad de una modificación de la implicación misma del contenido que se comunica. La gramática cognitiva, por su parte, pretende explicar las estructuras idiosincráticas de la lengua en cuanto a relaciones simbólicas y relaciones convencionales entre significantes y significados, lo que otorga un valor simbólico a los recursos lingüísticos y a su vez permite una gama de posibilidades de comunicación, en tanto que un enunciado puede ser comunicado con diversas alternativas lingüístico-gramaticales, y en ese sentido, la gramática cognitiva busca la integración y construcción de unidades cognitivas y simbólico-funcionales del lenguaje desde diversas maneras de percibir la realidad. Sobre las principales tendencias de la lingüística cognitiva. Los siguientes: teoría de la metáfora y metonimia, la gramática cognitiva, teoría de los espacios mentales, semántica de Marcos. Comencemos con la teoría de la metáfora y metonimia. George Lakoff y Mark Johnson dicen: existían un gran número de expresiones lingüísticas que tomaban vocabulario de un dominio o área semántica, aunque en realidad su significado había que encontrarlo en otro dominio o área semántica distinta. Pongamos un ejemplo. Esa chica tiene cabello de oro. Con cabello de oro no nos referimos a que su cabello esté compuesto del mineral oro, sino al color en sí, lo que nos lleva a concebir una forma de pensamiento no literal. Otro ejemplo: cuando decimos el primer violín de la orquesta nos referimos a la persona que toca el violín, no al violín en sí.
que tenemos que tener un conocimiento previo de un campo contextual para estructurar otro. Entonces establecemos que tanto la metonimia como la metáfora son mucho más lingüísticos y enmarcan un proceso de estructuración. Como se explicó anteriormente, esto otorga un énfasis especial al significado. Cada persona da un significado de acuerdo a su experiencia, que es procesado mediante la percepción y cognición. Se tienen en cuenta tres tipos de unidades: la semántica, las fonológicas y las simbólicas. Gracias a la gramática cognitiva nos permite una alta gama de posibilidades de comunicación. Teoría de los espacios mentales. Fauconnier dice: son estructuras conceptuales parciales de realidades posibles que se activan de forma dinámica cuando se escucha un discurso o se lee un texto. Un pintor refleja el mundo de la pintura. Representa una historia que bien puede ser creencias, deseos o sueños. Una característica específica de los espacios mentales es la posibilidad de crear. Es que representan realidades posibles en lugar de realidades concretas. Un ejemplo: una niña sueña de que se casa con un multimillonario, por lo tanto esto representa un sueño, logrando así un mundo de ficción realidad. La semántica de Marcos. Fillmore dice: para caracterizar de manera apropiada el significado de los elementos lingüísticos, como por ejemplo las palabras, debemos primero conocer las estructuras conceptuales subyacentes en las que se basan y que les proporciona un contexto mínimo e imprescindible para su comprensión. Para contextualizar una palabra se requiere de un marco que sirva de base para encontrar sus componentes. Por marco se refiere a la organización de la experiencia para comprensión y explicación del significado. Un ejemplo: un señor está arreglando su auto, por lo tanto le pide a su hija que le traiga una gata. Su hija obviamente no le va a llevar una gata de animal, sino le va a llevar el instrumento que sirve para poder elevar el auto. Por último, hablaremos de la lingüística cognitiva como paradigma funcional y experimental referente al lenguaje como fenómeno cognitivo íntegro, donde señala la forma de la lingüística cognitiva que llega a ser un paradigma lingüístico funcional y experimental, al tomar el lenguaje como un fenómeno cognitivo y perceptivo, por lo cual ahora explicaremos el porqué de este fenómeno. En primer lugar, desde el paradigma lingüístico, el lenguaje es un fenómeno cognitivo comprendido por procesos cognitivos y de razonamiento, a partir de las conocidas categorías de significado, a través de la percepción, cognición, categorización y referencias del mundo. Esto quiere decir que nuestros conceptos e ideas van a estar influenciados por las experiencias del mundo que nos rodea. De igual manera, también hace referencia al lenguaje como un instrumento de doble naturaleza, simbólica y cognitiva. Es decir, a través de este no solo se aprende la realidad, sino también da sentido debido a la capacidad relacional lenguaje-cognición. En segundo lugar, desde las tareas cognitivas, el lenguaje va a ser dado a partir de un pensamiento relacional íntegro, que se origina mediante actividades complejas que involucran trabajos experimentales tanto a nivel mental como corporal, lo que va a facilitar la organización y almacenamiento de conocimientos propios de la producción y comprensión lingüística. Y para concluir, podemos decir que la lingüística cognitiva hace referencia al lenguaje como un procedimiento cognitivo para definir términos a través de unas estructuras lingüísticas que percibimos y categorizamos al mundo, lo que va a permitir la relación funcional y experimental del lenguaje, el pensamiento y la realidad.